O sea, cuando tu esposa tiene que trabajar, no para realizarse, sino porque lo que tú ganas no alcanza para nada. Cuando tus hijos necesitan dinero para la escuela y tú no tienes para darles. Cuando se te presenta la oportunidad de tu vida y no tienes dinero para aprovecharla. Cuando eso te sucede, lo único que necesitas es el segundo ingrediente, y se llama decisión. Tienes que saber lo que quieres. Casi todas las personas que he conocido en mi vida sabían decir lo que no querían. Sin embargo, la mayor parte de la gente que he conocido en mi vida no sabían decir lo que sí querían. La mayor parte de la gente, sobre todo la fracasada, se pasa más tiempo planeando las 3 semanas de vacaciones de cada año que planeando su futuro. Tienes que averiguar qué es lo que tú quieres. Déjenme decirles esto acerca de la decisión. No es nada fácil tener decisión. No es fácil. Winston Churchill le llama la agonía de la decisión. ¿Saben lo que esto significa? Es esa sensación de malestar estomacal, con ese sudor frío en la frente. Ya te fuiste a la cama en la noche, es medianoche, pero tienes que decidir. Les voy a decir lo que yo descubrí en mi vida, que generalmente tomar una decisión es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil, y eso es lo que siempre he hecho en mi vida. Decidirme. Si alguien se espera a tener la fuerza de la corriente de la decisión, él podría trepar a la montaña casi todas las veces. El tercer ingrediente se llama deseo. Tienes que querer. Todo el día de hoy has girado alrededor de estos 5 ingredientes. Tienes que aprender a desarrollar tu deseo, a decir, yo quiero. Quisiera que Herbalife vendiera deseo. En serio, quisiera que lo pudiéramos vender en pequeños frascos. Si pudiéramos hacer esto, ustedes podrían tomar un par de tabletas diarias y esto incrementaría su deseo día a día. Eso es lo que yo haría, por ejemplo. Iría a mi casa, me tomaría todo y regresaría a comprar todo lo que pudiera comprar, con todo el dinero que tuviera. O sea, compraría todos los frascos de deseo y así empezaría todo. Les diré esto acerca del deseo. Nace en lo más profundo de ti. No se puede cortar un cupón de una revista y pedir que te lo envíen por correo. Así no se consigue. Nadie te lo puede poner de manera mágica. No lo puedes pedir prestado. Tú tienes que desarrollarlo por ti mismo. Tu deseo puede cultivarse. Puede cultivarse con entrenamientos como éxito. Se puede hacer de 1000 formas. Con libros que leas. Puedes obtenerlo de gente que conoces, de tu familia, etcétera. Lo único que quiero compartir con ustedes aquí es que cada día tienen que añadir más peso a lo que tú quieres, a tu deseo. Pide, busca. Bien, el cuarto ingrediente se llama acción. La decisión puede enviarte en una nueva dirección. La acción te lleva en una nueva dirección. Les voy a dar otra palabra que hace juego con la acción, y esta es masiva. Una acción masiva. Una acción totalmente masiva. No digan como el distribuidor fracasado que dice, ok, voy a dar unos cuantos volantes. Porque así siempre serán fracasados. No digan, ok, voy a dar a algunos de mis amigos a ver si me quieren comprar. No, porque así su cuenta bancaria no crece. Esto es fácil de adivinar. Siempre estarán pobres. No digan, voy a hacer una pequeña presentación con mis vecinos a ver qué pasa. Escuchen, eso no es buscar el éxito. Eso es ganar para medio comer, para medio vivir, para sobrevivir, para evitar tu muerte. Si vas a tomar acción, toma suficiente acción para evitar que tus vecinos sigan sintiendo lástima por ti y por tu familia. Lánzate con todo a lograr una acción masiva. El éxito real solo nace en una acción masiva total. Entrar en acción es iniciar un movimiento total. Un movimiento real, completo. No digas, solo pondré en acción mis dedos, o mi mano izquierda, y lo demás no. No, pon en movimiento todo tu cuerpo, hasta los cabellos, hasta tus uñas, hasta tus pestañas, ¿ok? No digas, estoy en acción y te levantas a las 9 o 10 de la mañana. O ves televisión todo el día. La acción es algo que jamás se puede esconder. El quinto ingrediente se llama resolución. Resolución simplemente significa
lo voy a hacer, lo voy a lograr. Resolución significa, yo estaré ahí. Resolución significa, pueden contar conmigo totalmente. Resolución significa esto. Resolución significa esto. Escoge la montaña de tu vida, la que quieras, la que sea, no importa dónde esté o qué tan alta esté, y digan, voy a subir hasta la cima de esa montaña, hasta la punta, esa puntita que se ve hasta allá, arriba, hasta allá voy. Y siempre habrá gente a tu alrededor que te dirá, hombre, pero si tú no puedes subir montañas, tú no tienes nada de experiencia. Y tú dices, no sé, voy a subir hasta la cima. Alguien más dice, por favor, mejor escoge otra montañita, porque esa está muy rocosa. Y tú solo dices, voy hacia la cima. Otro dice, no hombre, no esa, porque esa está muy resbalosa, tiene muchos derrumbes. Y tú dices, me importa un comino, voy a subir hasta arriba, a la cima. ¿Se dan cuenta? Ahí hay algo, cuando alguien se compromete consigo mismo. Hay algo dentro de él que lo mueve a hacerlo. ¿Ven? Recuerdo algunas cosas en mi vida con las que tuve una actitud titubeante. Recuerdo cuando mi hija empezó en la escuela y me dijo, oye, ¿podemos ir de día de campo este fin de semana? Y mi respuesta fue, ¿seguro? Y nada sucedió. No podía entender por qué cuando dio media vuelta estaba poco feliz. Los niños son listos y saben entender hasta las cosas más insignificantes. El viento sopló este fin de semana, así que nos salimos. Si a alguien le daba dolor de cabeza en la casa, seguro que tampoco salíamos. Y entonces venían por la respuesta de sí o no. Y ellos eran igual de felices con un no que con un sí. ¿Ven? Ustedes tienen que practicar sus pequeñas resoluciones todos los días. Si vas a subir esa montaña, debes tener la actitud de ¿lo logro o me muero en el intento? Eso es lo que tienes que hacer. Si alguien te dice, no puedes subir, está muy rocoso, o muy empinada, o muy resbalosa, tú le dices, mira, óyeme bien, voy a subir, una de dos, o me ves saludándote desde la cima, o me verás muerto a la mitad, porque ¿sabes qué? No pienso regresar. A eso se le llama tener una gran resolución, una resolución fuerte. Hay algo que llama la atención en esa actitud de lograrlo o morir. Si alguien tiene la actitud de lograr o morir, es algo así como el tiempo, fe, circunstancias, en las que parece que todos se juntan, hacen una conferencia y dicen, Juan dice que lo va a hacer, o se muere intentándolo. Me parece que deberíamos dejarlo que lo intente. Tienes que ser capaz de practicar pequeñas resoluciones en lo poco, porque las grandes ya están por llegar. Es como si las hubieras guardado de momento en tu guardarropa. Entonces, los 5 ingredientes son insatisfecho, decisión, deseo, acción y resolución. Lo que estamos diciendo aquí hoy es que aprendas a encontrar resoluciones favorables y firmes en tu vida. Esas resoluciones favorables salen desde dentro de ti. No tienes que tener ningún talento especial, ningún tipo de energía, nada de especial. Tienes suficiente fuerza de voluntad ahora mismo. Quiero que todos ustedes aquí se den cuenta de algo. Hemos sido seleccionados de alguna forma para estar en este equipo de Herbalife. Créanlo, lo fuimos. Y aquí siempre hemos tenido historias de éxito. Y ahora sabemos lo que sucedió en esas historias antes y después. Y va a llegar el tiempo, de aquí a 3, 4, 5 o 10 años, no sé realmente cuánto vaya a tomar, cuando Herbalife sea la mejor compañía entre las de su clase, y van a aparecer dentro de las principales revistas las historias de riqueza, con fotos de antes y después, y alguien quizá va a estar leyendo esta revista y dirá, qué historia de éxito tan increíble, mira a ese profesor de escuela, mira a ese obrero, mira a esa secretaria, y ahora mira a ese doctor, y mira también a esa ama de casa, mira, ¿a poco no es increíble? ¿No es algo realmente fuera de serie? ¿Cómo es posible que yo no me haya enterado de una oportunidad así, que seguro ya se terminó? Y esa persona puede estar caminando ahora mismo en el lobby de este hotel, o está tomándose un café en el restaurante aquí, o está caminando en la calle aquí abajo, en este preciso momento, y nunca se enteró que Herbalife existía,
y que le podía dar lo que él ha estado buscando en toda su vida y no ha podido encontrar. Las cosas no simplemente suceden, sino que suceden de manera simple. Y ustedes están aquí por alguna razón y necesitan poner atención a esa razón, porque todos aquí hemos sido seleccionados para esto, habilitar derecho a hacer que esto les funcione. En este preciso momento, en este segundo, tienen suficiente para aprovechar toda esta oportunidad. La diferencia va a radicar en las pequeñas cosas que hagas. ¿Ven? Yo soy un gran aficionado del deporte y me gusta mucho el fútbol americano. Y les diré una cosa. La próxima temporada de fútbol ya está cerca. Empieza en primavera. ¿Y saben qué? Los jugadores novatos de la primera fila siempre checan el campo antes que los veteranos, aun cuando ellos juegan de forma diferente. Pero ¿saben ustedes cuál es la principal diferencia entre el novato del primer año y el veterano de 10? Los conocimientos básicos del juego son fundamentalmente los mismos para ambos. Y eso es lo que estoy tratando de compartir con ustedes hoy. Ahora ya tienen suficientes conocimientos fundamentales para hacer que todo esto funcione. La diferencia entre el veterano y el novato es que el veterano llegó a poco más, por hacerse un poco mejor día tras día, cada día, y lo hizo en centímetros y no en metros. Lo logró centímetro a centímetro. Tú tienes que lograr un poquito de emoción extra, un poquito de control extra de tu actitud, un poquito de sinceridad extra, un poquito de fe extra, un poquito de diversión extra. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Tienes que demandarte lo mejor de ti. Si no puedes demandar lo mejor de ti, entonces tienes que checar estrictamente y en serio todo lo que estás haciendo, no importa lo que sea. Tu escritorio. Y cuando oí acerca de eso, realmente me ayudó, porque sonó muy duro para mí. ¿Saben lo que eso decía? Decía así: una vez que lo hayas hecho lo mejor que puedas, manda todo al diablo. Y eso es lo que trato de decir aquí hoy. Quiero que aprendas a ser fuerte en la vida, en todas las áreas de tu vida. Quiero que aprendas a ser fuerte, pero aprenda a desarrollar tu fuerza sin rudeza. Hazte fuerte, pero no te hagas rudo. Quiero que aprendas a ganar en la vida, a ganar en todo, en el juego de la conversación, en todo. Pero aprende a ganar sin presión. Quiero que aprendas a ser audaz. Aprende a tener audacia sin imprudencia. Hazte audaz, pero no te hagas imprudente. Me gustaría ver que aprendes a desarrollar tu orgullo propio. Tu orgullo por todo lo que hagas. Pero ten orgullo sin arrogancia. Hazte orgulloso, pero no te hagas arrogante. Quiero que aprendas a pensar en todas las cosas, en todos los que te rodean y en ti mismo. Pero aprende a ser pensativo sin llegar a ser un flojo. También me gustaría ver que aprendes a desarrollar tu humildad. Hazte humilde. Humildad menos timidez. Hazte humilde, pero no te hagas tímido. Me gustaría ver que aprendes a ser amable. Amable para todas las cosas y para todos, especialmente contigo mismo. Pero desarrolla amabilidad sin debilidad. Hazte amable, pero no te hagas débil. Me gustaría ver que aprendes a ser cortés. Hazte cortés, pero no te hagas blando. Me gustaría ver que aprendes a hacer nuevos compromisos cada día, con tu fe, con tu familia, con tus amigos y con tu futuro. Me gustaría ver que aprendes a estar dispuesto. Tim Keller dijo alguna vez algo que se me quedó muy grabado, y voy a terminar diciéndoles eso, porque pienso que con eso les podré decir lo que significó todo esto para mí. Entonces lo que ella dijo fue: algunas veces las cosas más hermosas del mundo no se pueden ver ni oír, sino que solo se pueden sentir en el corazón. Y así es como me siento con todo lo que pasó aquí esta tarde. Les deseo que todo ustedes les vaya muy bien. Gracias y buena suerte.